Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio bíblico de los profetas, en este caso de los profetas menores. Estamos estudiando el profeta Amós. Pero antes de comenzar en este capítulo 4 de hoy, nos ponemos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos, como siempre te pedimos, el don prometido del Espíritu Santo, que te venga sobre cada uno de nosotros y nos prepare y nos capacite a entender tu santa palabra y así poder construir el reino de Dios en el mundo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy comenzamos con el capítulo 4, como les dije, del profeta Amós, este profeta que el grito de la justicia social en Israel, sobre todo en el reino del norte, como hemos estado hablando. Vamos a comenzar con el versículo 1 y dice así: escuchad estas palabras, vacas de Basán, que estáis en la montaña de Samaria, que explotáis a los desvalidos, que oprimís a los pobres, que decís a vuestros maridos, traed, bebamos. Ay, Señor, 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 si yo le dijera a alguno de ustedes, sobre todo a las hermanas, si yo le dijera vaca de Basán, me cerraban el canal y más nunca en la vida me invitaban a ningún lado a dar una charla. Y así hablaban los profetas, Me imagino que a algunas personas no les gustaría que le dijeran en el reino del norte vacas de Basán, pero eso sucede cuando un profeta pues habla la palabra de Dios con los recursos y las limitaciones que él tiene. Y también que las personas sepan entender lo que se les está diciendo. Yo creo que, aunque no es para llamar a nadie vaca, pero hoy en día vivimos con muchos complejos y muchos buscando tiki-miki donde quiera, que me dijeron, que me hicieron, que me ofendieron. Como dicen en la generación de escarcha, en la generación de cristal. Pero tenemos que entender que Amós no fue entrenado para profeta, él no tenía educación formal, él era un simple pastor, un agricultor. Cuando quiso transmitir el mensaje a las mujeres, diríamos demasiado indulgentes del reino del norte de Israel, la llamó nada más y nada menos que lo que conocía las vacas gordas, que eran indulgentes, que se daban todos los gustos de hierba, pastizales, etc. El área de Basán, que labra en la parte norte de Israel, es lo que conocemos como los Altos de Golán. Y era conocido por producir un ganado gordo, pero al mismo tiempo, para consuelo de estas doñas de Israel, era un ganado saludable y era muy cotizado. El Salmo 22, capítulo 12, menciona los fuertes toros de Basán. Ezequiel 39, 18 también habla sobre este ganado cuando dice: engordados todos en Basán. No es exagerado decir que Amós llama a estas mujeres vacas gordas. Si bien es cierto que el ideal de la delgadez, de la belleza femenina, tenemos que tener eso bien presente, es un concepto moderno. Especialmente en la antigüedad, la gordura era un signo muy valioso, era un signo de riqueza. Hasta el día de hoy, créanlo o no, las mujeres pasadas de pesos son muy admiradas en los países árabes. Ellos les gustan ese canon de la belleza de los siglos XVIII y XIX, que eran las mujeres abundantes de carne. Yo tengo una amiga mía que pesa bastante y ella me decía cuando fui a Israel: nunca me he sentido más deseada que aquí en Israel entre los árabes y sobre todo entre los beduinos del desierto. Así que si ven a ver, tampoco es una falta de respeto. Está hablando en cuanto a estos animales bien cuidados que se dan todo el lujo que pueden. Pero, como les digo, la gordura era signo valioso de riqueza. Estoy gordo porque tengo para comer. Está flaco porque no tienes un centavo para comer. Aunque creo que en ningún momento de la historia de la humanidad una mujer haya apreciado que le llamen vaca gorda. Pero bueno, también es un epíteto sarcástico de las vacas de Basán. Parece referirse tanto al lujo que disfrutaban las mujeres ricas como a cierta voluptuosidad o sensualidad
que le proporcionaba este estilo extravagante de vida. El profeta aquí representa a los inicuos, a los opulentos, a los ociosos, a los perezosos, sean hombres o mujeres, bajo la idea de becerros engordados que el próximo fin es llevarlos al matadero, aunque ellos no saben por qué lo están engordando. Y habla que oprimen a los pobres. No era que estas mujeres fuesen gordas y ricas, era que ganaron su riqueza y opulencia oprimiendo y aplastando a los menos afortunados. Dios vio esto y prometió hacerles rendir cuenta a todas estas personas que engordan a base del sufrimiento de personas menos favorecidas. Posible que estas mujeres no hayan estado directamente involucradas en el maltrato de los pobres, aunque uno nunca sabe, pero las insistentes demandas de lujos de ellas posiblemente han llevado a sus maridos también, que no eran moneda de oro, a llevar una peor injusticia en contra de estas personas. David también se queja de los toros fuertes de Basán, pero podría tratar mejor con ellos que con estas vacas de Basán, me imagino yo. No era que estas también mujeres fueran malas, que estaban acostumbradas a una vida tan regalada que se habían vuelto egoístas. No miraban al lado, no tenían en cuenta a los demás, solamente miraban ella, su familia, su satisfacción. Es más o menos lo que dijo Caín: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y sí, somos guardianes de nuestros hermanos, queridos que nos escuchan. Vamos al versículo 2 y 3. Dice: el Señor Dios lo ha jurado por su santidad. Mira que os llega el día en que os levantarán con garfios y lo que os quede con anzuelos de pesca. Saldréis por las brechas una tras otras y seréis empujadas al Hermón, oráculo del Señor. Cuando el Señor jura por sí mismo, es un juramento sumamente solemne y algo seguro. La santidad de Dios es el núcleo del propio ser del Señor. Y aquí Dios jura, cuando jura por su santidad, jura por su propia esencia, por su propia existencia. Cuando Amós juró por su santidad, en Amós 4 lo vamos a ver, vemos también garantizó el juicio que se haría, porque Dios es un Dios santo, Dios no miente, ni su santidad puede dejar sin castigo al pecador. El castigo no es odio de Dios, es que en él no cabe nada que no sea santo, es rechazo a lo que no es santo. Cuando habla que los llevarán con ganchos, Dios le dice al Israel del norte que no se arrepiente, que, como les dije anteriormente, que estaban como ganado, estaban gordos, estaban contentos porque estaban comiendo bien, estaban viviendo bien, pero no se daban cuenta que el próximo paso era colgarlo del gancho de una carnicería. Y le dijo: ustedes están iguales, están a punto de ser conquistados, llevados a Siria, destruido el reino del norte, y ustedes están como esos animales que se van y no ven el futuro. Cuando los asirios despoblaban y exiliaban a una comunidad conquistada, se llevaban a los cautivos en un viaje que tenemos que pensar que era de cientos de millas. Iban a pie, los cautivos desnudos y atados, con un sistema de cuerdas y de ganchos también que les atravesaba el labio inferior. Algo horrible para nosotros pensar hoy. Dios se aseguraría de que fueran conducidos de esta manera humillante a través de las ciudades conquistadas. Este iba a ser el fin de las vacas gordas del norte de Israel. ¿Por qué eran vacas gordas? No, porque su gordura era debido a lo que le habían robado a los pobres. La gordura de ellos era testimonio de la flaqueza del pobre que no podía comer porque los ricos se lo llevaban todo sin mirar ni siquiera a un lado ni al otro. Vamos a ver versículos 4 y 5 y dice así: id a beber y pecar a Gilgal y aumentad el pecado. Traed de mañana vuestros sacrificios, cada 3 días vuestros diezmos, quemad pan fermentados en ofrendas de alabanza, pregonad ofrendas voluntarias, pregonadlas
que eso es lo que os gusta, hijos de Israel, oráculo del Señor. Y a Betel, debido a que los reyes de Israel, del Reino del Norte, voy a repetir, no quería que su pueblo fuera a adorar al reino de Judá, a Jerusalén, y hacer sus sacrificios y ofrendas en Jerusalén, establecieron un centro de adoración, pudiéramos decir, rival al templo de Jerusalén, en ciudades tales como Betel o como Gilgal. Y ahí ofrecieron sacrificios en estos lugares, supuestamente al Señor. Pero debido a que esta ofrenda la hacían en desobediencia a Dios, esto no era un sacrificio agradable a Dios, era un pecado, era una transgresión, pecado sobre pecado. Por eso ten cuidado cuando tú ofrendas sacrificios a Dios donde el Señor no quiere que lo haga, donde no hay potestad, donde están engañándote. Tú tienes que presentar ofrenda en el orden que Dios estableció. Tú tienes que adorar en el templo que el Señor estableció, en la iglesia que Él fundó, que para algo la fundó. Cuando habla de los diezmos, había un diezmo en el Reino del Norte que debía ser traído cada 3 años. En el sur también, esto lo vemos en Deuteronomio 14:28. Amós dice que aunque llevaran los diezmos cada 3 días, no cada 3 años, o dicen que ustedes lo lleven cada 3 días, eso no importa, no vale nada, porque es un espectáculo externo. ¿Por qué? Porque todo lo que están haciendo, supuestamente bien, lo están haciendo en desobediencia. Y cuando tú haces algo en desobediencia, Dios no lo acepta. Además, lo rechaza, lo repugna. Por eso vuelvo a pensar, mira a ver a qué lugar tú vas que se llame iglesia y no sea un centro de desobediencia. Y esto tú estás dando una adoración falsa, una adoración que repugna al Señor y que a ti no te vale absolutamente para nada. No importa lo que tú hagas, si no lo haces en obediencia a lo mandado por el Señor, no vale. Y no solo no vale, aumenta tu pecado, pudiéramos decir, tu ingratitud delante del Señor. Dice que ofrezcan sacrificio de alabanza. Solo una ofrenda en Israel incluía la levadura. Casi todos los panes hacen levadura. La ofrenda mecida ante Dios, la ofrenda que se levantaba ante Dios el día de Pentecostés, era el único pan con levadura que se ofrecía en Israel. Aquí el profeta se refiere a esta única ofrenda para burlarse de los sacrificios corruptos. Sugirió que trajeran ofrendas contaminadas con levadura. Todo el año nos ofrecía levadura. ¿Por qué? Porque la levadura era signo del pecado. Porque la levadura, para hacer crecer el pan, fermenta. Y esa fermenta, si fuéramos a estudiar eso, veríamos que no era de parte de la bacteria, no era algo muy limpio. Por eso es que no aceptaban. La única vez que les dije que se aceptaba pan con levadura en la ofrenda de Pentecostés. ¿Y por qué? Porque la levadura hacía crecer el pan. Y eso es una prefigura que a través de Pentecostés, con nosotros, como levadura de Dios, el reino de Dios iba a crecer. El reino judío va a ser el pan sin levadura que no crece, que es insípido. El pan de Pentecostés es el pan que crece, el pan que sabe bien. Es una ofrenda que aquí Amós lo usa en tonos sarcásticos. No queremos caer en la idea de que la adoración debe doler o ser desagradable para ser santa y aceptable. Ese no es el punto. La adoración puede ser algo que salga de tu corazón y te haga sentir bien delante del Señor. El punto es, y esto es lo importante, que no medimos principalmente la adoración por cómo nos hace sentir a nosotros, sino que si la adoración da honra a Dios. Tú no puedes medir adoración porque tú te sientes bien. No quiere decir que no te puedas sentir bien, pero tú tienes que medir adoración como honras a Dios. Y la adoración, y lo he repetido muchas veces, la adoración sin obediencia es una adoración falsa. Nadie piensa que la adoración tiene que ver con la obediencia, pero fíjate que el mismo gesto de adorar, es inclinarte, arrodillarte. Inclinarte, arrodillarte quiere decir que en la antigua alianza que estabas, o en el antiguo mundo que estabas vencido, que te rendías delante de alguien. Eso es una adoración, rendirse delante de Dios en obediencia. Vamos a ver el versículo 6 al 8.
y dice así: por eso yo os dejé con los dientes vacíos en todas vuestras ciudades y sin pan en todos vuestros lugares. Pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Os negué la lluvia a 3 meses de la recolección. Hice llover sobre unas ciudades, pero la impedí sobre otras. Unas parcelas recibían lluvia y otras que no la recibieron se secaron. De 2 o 3 ciudades iban a otra a beber agua y no se saciaban. Pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Aquí el Señor vuelve a repetir lo que hemos hablado continuamente, la sequía. Pero antes vemos esta palabra un poco rara que os dice entrar a diente limpio en vuestras ciudades. Esto es debido a que Israel parece haber disfrutado de una prosperidad financiera. Lo dijimos, de hecho era una época próspera cuando Amós predicó. Y esto estableció en el presente, se puede llamar presente profético. ¿Qué quiere decir? Eventos futuros que estamos hablando en el tiempo de hoy. No solo estamos transmitiendo palabra de Dios, que es la profecía, sino que estamos presentando un acontecimiento que va a pasar. Generalmente las personas piensan que profecía es eso, adelantar un acontecimiento que va a pasar, pero la verdadera profecía es transmitir la palabra de Dios, no basándose en que sea para el futuro, que sea para el presente, para que sea de conversión y sea de llamado a su pueblo. Amós predicó de esta forma en este momento: eventos futuros de los que se hablan en tiempo presente. Dios humillaría tanto al próspero Israel, que sus dientes limpios, quiere decir, los dientes van a estar tan limpios, quiere decir que no se habían en tiempo ensuciado con la comida. ¿Por qué? Porque no había nada que comer. ¿Producto de qué? De la sequía. Dios siempre llama al orden Israel hasta el día de hoy por medio de la sequía. Lo he dicho tantas veces, el agua es vital en el Israel de antes y en el Israel de ahora. Cuando en Israel había sequía, quiere decir que algo no andaba bien en la relación con Dios. En este caso, el Señor hizo la provisión, que la provisión de lluvia fuera específica, que iban a saber que venía de la mano de él. Porque en un lugar iba a haber y en otro lugar no iba a haber. Cosa en un territorio tan pequeño como el Reino del Norte tendría que llamar la atención, que era algo que estaba planificado. Por eso, para probarle que esta lluvia no vino por casualidad, Dios se complació, podemos decir, en hacer estas distinciones tan evidentes. Una ciudad tenía lluvia para llenar sus estanques, mientras que otra ciudad vecina no tenía nada. Esta fue la mayor tragedia. Cualquiera puede tropezar en el pecado y sentir la mano correctora de Dios. Pero estamos en un problema mucho mayor cuando sentimos la corrección de Dios y aún no regresamos a Él. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en sequía iba a las ciudades que tenían agua, pero en tanto del camino el agua se la bebían o se llegaba poca agua, estaban siempre sedientos de todas formas. Y aún así no entendieron, no reaccionaron, como pasa en nuestra civilización. Yo he dicho varias veces, el Señor nos ha llamado en este siglo XXI de muchas veces, de muchas formas. La última fue en el COVID y no hemos oído, no hemos escuchado. No quiero ser profeta de calamidades, pero presiento que la próxima corrección del Señor va a ser mucho más dura para nosotros. Y ojalá que yo sea un mal profeta y no se créanme que lo digo de corazón. Vamos del versículo 9 y al 11. Dice así: os herí con tizón y añublo, agosté vuestros huertos y viñas, vuestras higueras y olivos. A ellos los devoró la langosta, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Os envié una peste como la de Egipto, di muerte a espada a vuestros jóvenes, mientras vuestros corceles eran apresados. Hice subir el hedor del campamento hasta vuestras narices, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor. Os convulsioné como convulsionó Dios a Sodoma y Gomorra, y quedasteis como tizón extraído de un incendio, pero no os convertisteis a mí, oráculo del Señor.
debido a que Israel no, esta ha sido, podemos decir, la eterna cantaleta de lo que hemos hablado desde que Israel salió de Egipto. Israel no escucha. Nosotros no escucha cuando Dios habla bien, no escucha cuando Dios habla por medio de la corrección y del dolor. ¿Y qué pasa? Mientras menos oye, más dura se vuelve la mano de Dios. Y así puede pasar en tu vida y en la mía. Cuando, te he dicho muchas veces, cuando continuamente te estén pasando problemas sobre problemas sin razón ninguna, lo primero que tienes que averiguar es si en tu vida todo está en orden y abrir los ojos para ver qué el Señor te está diciendo. Y si lo oyes, pues arreglarlo. Así ha sido, así será por los siglos de los siglos. El Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero siempre hay que recalcar que esta no fue una demostración de la ira de Dios, sino esta demostración del amor de Dios. Tanto como un padre que se ocupa de su hijo, castiga al hijo si ve que el hijo anda en malos pasos. Para hacerle dolor, no, para que se corrija. Él comienza su castigo lentamente y lo va aumentando progresivamente para que Dios pueda utilizar la menor cantidad de disciplina necesaria. Él quisiera hacerlo para que nuestros corazones vuelvan a Él. Si no nos volvemos a Él antes y ahora, la mano de Dios se vuelve más pesada. ¿Por qué? Por su amoroso celo de vernos a nosotros arrepentidos. Aquí habla del viento solano, el viento del este. Es un viento que seca y quema el grano en Israel prematuramente, de tal manera que el grano se vuelve marrón. Y por lo tanto se llena de gusanos y parásitos, se echa a perder la cosecha. Dios vio a Israel como una brasa, habla del tizón, como una brasa ardiente que se escapa de un fuego. Cuando se hace en el desierto, esos fuegos vuelan, las chispas, pero en este caso se escapan del fuego, del juicio de Dios. Y por eso pone de ejemplo Sodoma y Gomorra. Que aunque Dios los perdonó, hizo esta negociación con Abraham, no se volvieron a Dios. Sin embargo, Nínive se volvió a Dios y no fue destruida, ¿no? Veamos versículos 12 y 13, que dice así. Por eso sí voy a hacer contigo, Israel, porque eso voy a hacer contigo. Prepárate para el encuentro con tu Dios, Israel. Pues ten en cuenta que Él modela las montañas y crea el viento. Él descubre al hombre lo que piensa. Él hace la aurora y las tinieblas. Él camina sobre las alturas de la tierra. Señor, Dios de los ejércitos es su nombre. Termina este capítulo. Esta fue una advertencia bastante sobria, apropiada para todos los hombres en todos los tiempos, para ellos, para nosotros y para los que en el futuro lean estas palabras, porque nunca sabremos cuándo nos encontraremos con Dios en la eternidad. Debido a que no sabemos cuándo es este encuentro con Dios, tenemos que estar preparados para Él. Pero esto es especialmente cierto para aquellos que enfrentan el juicio de Dios. Esto es muy cierto para una persona que estaba bajo juicio. Podemos aplicar este texto de tres formas. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Lo podemos interpretar como un desafío. Prepárate. Lo podemos aplicar como una invitación. Prepárate para tener un encuentro con tu Dios. También lo podemos ver como un llamado al encuentro de Dios. Prepárate que te vas a encontrar conmigo. Como un desafío, Dios invita a sus enemigos a prepararse para venir a su encuentro. Como un boxeador, alguien que levanta pesa, va al gimnasio y se entrena antes de enfrentarse al adversario. Si vamos a subir al ring con Dios, es mejor o una carrera con Dios, es mejor que nos preparemos. Puede entenderse también que el profeta desafía irónicamente a los orgullosos, a los rebeldes, a enfrentarse con él. O sea, no me desprecia, vamos a enfrentarnos, a ver quién es más fuerte. Que se preparen para pelear con aquel a quien ellos han convertido en su enemigo al rebelarse contra sus leyes. Como una invitación, esto es una bendición. El llamado, prepárate para venir al encuentro de tu Dios.
no fue sino una bendición para Adán. Desde la caída de nuestros padres, nuestra naturaleza es la de escondernos de Dios. Por lo que este llamado, prepárate al encuentro de tu Dios, tiene un sentido completamente diferente. Es un llamado de Él, como cuando llamó a Adán detrás de las zarzas que se había escondido. Aún así, vamos a venir a Dios y debemos estar preparados. Como un llamado, reconocemos que un día todos, más tarde, más temprano, nos vamos a presentar delante de Dios a rendir cuentas. Y piensa un rato sobre a quién tendrás que enfrentar. Vas a tener que enfrentarte con tu Dios, tu Dios. Es decir, tendrás que enfrentarte a la justicia de Dios, que posiblemente la has ofendido, a las leyes que hemos quebrantado, a las veces posiblemente que lo hemos ridiculizado. Tenemos que presentarnos ante Dios. Claro que tenemos un mediador, que es Jesús el Señor, pero asimismo Jesús, siendo lo misericordioso que es, tiene que tener como Dios un sentido de justicia. Y vamos a enfrentarnos a aquel que ha visto nuestro corazón, ha leído nuestros pensamientos, ha anotado nuestros afectos y defectos y ha recogido, según dice la palabra, hasta nuestras palabras ociosas. Tendremos que conocerlo, tenemos que enfrentarnos con ese infinito discernimiento, con ojos que nunca han sido engañados. Así que tenemos que prepararnos porque no hay ninguna manera que podamos pretender ser mejor de lo que somos delante de Él, porque nos conoce. Dios enfatizó al punto de ser, yo diría, fuerte. ¿Quién es el que hace el punto? Un Dios a quien nunca debemos juzgar y un Dios con el que nunca podemos jugar. Él es el Dios de toda la creación, lo dice aquí, que forma los montes, el que crea el viento. Él es el Dios absolutamente soberano sobre el hombre. Anuncia al hombre su pensamiento. Él es el Dios con poder sobre toda la naturaleza. Es el que hace de las tinieblas mañana. Él es el Dios que reina sobre todo. Pasa sobre las alturas de la tierra. Que ese día que nos encontremos con Él, nos encuentre con el alma contrita y preparada. Es mi mejor deseo para ustedes. Nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga. Amén.